Bueno, y me da mucho gusto que me ayuden a compartir este espacio. Voy por izquierda, el licenciado Julio Bárbaro, y a mi derecha el doctor Fabián Perechotnik. Bueno, Julio Bárbaro yo creo que es ampliamente conocido, su trayectoria, su forma de pensar, el doctor Perechotnik también, por supuesto, pero bueno es recordar que además es socio fundador y director de Poliarquía, que ha acertado mucho en los pronósticos últimamente, es algo que destacan en todos los medios. Hemos andado bien, Carolina. Además quedan pocos, ¿no? Hemos andado bien. Sí, la verdad que lo de las empresas de sondeo de opinión ha sido muy terrible. Lo que pasa es que los que pierden no salen a explicar como el otro día. Superemos esa discusión. Sí, vale la pena hablar de números, pero de cosas más importantes. Así es. Bueno, Julio, y un amplio triunfo. Sí, yo no lo esperaba, creo que yo daba 40. Sí, casi tuve todos, una ¿no? noche con Fidanza y Mori Araujo y los dos me miraban diciendo 40, no, se ve que algún dato tenía. Sí. Pero a mí me parece que visto después la sociedad votó como debía. La pobreza de la oferta opositora era atroz. Lo más lúcido que tiene Argentina, con toda la bronca que nos da, yo me peleo con el gobierno. Cada vez que me enojo con el gobierno y busco a quién votar, sí, tengo 2 noches de insomnio, pero no encuentro nada. Ahora, ¿vos crees o creen, y desde el análisis estricto, que la razón ha sido esa, la debilidad de la oposición, de la o la fortaleza en algunos aspectos de las políticas de gobierno? Porque también eso yo creo que hay un mix. Como siempre las cosas no son monocausales, o pocas veces son monocausales, ¿no? Pero me parece que el dato ahí, si uno analiza razones de voto, ya lo vimos en varias encuestas que hicimos para La Nación a lo largo del tiempo, después de la elección del 2009 básicamente, cuando el gobierno empieza a recuperar posicionamiento, sí, que hay políticas que el gobierno llevó adelante que tienen alto nivel de aceptación. Sí. Ahora, por un lado eso, el tema de políticas sociales, asignación universal, jubilaciones, políticas de derechos humanos, pero por supuesto que hay también otros déficits que la gente también visualiza. Ahora, de cualquier modo, en un proceso electoral lo que uno busca son las opciones que tiene y hace una evaluación. El voto es una cuestión de sentido común, lo decía Bárbaro recién, digo. En definitiva, cuando uno analiza este proceso, es un proceso de sentido común. Y la gente reaccionó de esa manera. Yo pensaba estos días, tratando de pensar algo inteligente, lo que no es fácil, ¿no? Digo, después de la contundencia de los 50 puntos de la presidenta o de los 48 de Scioli en la provincia, pero digo, parece vacío. Uno espera en general que el voto castigo sea para los oficialismos. Naturalmente el voto castigo es para los oficialismos. Creo que el voto castigo de estas primarias ha sido para la oposición en su conjunto. Y es presidencial, o sea, no es legislativa. En la legislativa uno vota alegremente y dispersa. En la presidencial, además con la memoria de la Rúa Chacho, que fue querer de salir de Menem y hundirse en la nada, eso flota. Pero hay aciertos del gobierno que son los que vos planteás. Cuando uno se pregunta de estas propuestas, ¿qué dice Alfonsín o qué dice Duhalde? La verdad que no está instalado en la sociedad que proponen estas dos alternativas. Digo estas dos porque las otras ya no existen, salvo Wiener, que para mí es algo que se afirma y tiene futuro. Pero el reto, para mí Alfonsín y Duhalde plantean como futuro el pasado. Bueno, ¿qué le pasa a una fuerza como la de Elisa Carrió? Un dato que ahora vamos, si le parece a lo de Elisa Carrió, pero me parece que un dato central en el análisis que hace cualquier ciudadano en el mundo, no solamente en Argentina, tiene que ver con la situación económica, y hay una correlación importante con situación económica, comportamiento electoral. Y en ese sentido, la verdad que de los candidatos opositores no vimos ninguna propuesta Voy a hacer ni una superadora pregunta en base a esto. Nada, no había ninguna propuesta. Sobre el tema económico, que es lo que a la gente le preocupa. Muy bien. ¿Qué pensamos o qué piensan ustedes con respecto justamente a lo que hoy se manifiesta? Argentina está sólida económicamente, sin ser economistas, y hay un contexto internacional. Yo de economía no hablo. No, bueno, pero somos ciudadanos y votamos también. Hay un contexto internacional lábil, muy convulsionado, que parece ser que el mensaje de los partidos políticos nuestros, no hablo solamente el partido oficial que ha sido el que ha ganado, no ha querido abordar, a propósito de que parecería ser que Argentina está blindada con respecto a eso. Está tranquila, pero vuelvo al argumento central. Ni Duhalde ni Alfonsín me dieron una certeza que no me dio Cristina. Y las clases dirigentes argentinas, además de los líderes, digamos, los que se proponían como para presidentes... Hoy hay más para pasar a retiro que para entrar al futuro, creo. No sé. Yo creo que no. Yo estos días he estado pensando también que esta elección,
yo pensaba que iba a ser en octubre, creo que se adelantó mi análisis, está cerrando 2 ciclos por lo menos. Claro. El ciclo de la crisis del 2001, que sigue presente en la memoria de muchos argentinos, y por eso también la explicación de lo que pasó este domingo, y el ciclo de muchos candidatos que tenían participación previo al retorno de la democracia y tuvieron protagonismo durante todos estos años de democracia. Creo que, no el 23, pero el 14 de agosto se empezó a cerrar ese ciclo, y en el próximo proceso electoral vamos a tener seguramente el protagonismo de muchos dirigentes de todos los espacios políticos, del oficialismo y de la oposición, que van a tener la posibilidad de empezar a construir un mensaje distinto. Alfonsín era el 83 y Duhalde era Menem. O sea que Alfonsín y Menem terminan en este ciclo, se cierra acá, de los dos. Exacto. Y Cristina es el inicio. No hubo post-kirchnerismo. Nadie propuso un post-kirchnerismo. Son pre-kirchneristas. Entonces, me parece que hay que asumir lo que se hizo acá con su beneficio de inventario y ver qué es hacia adelante. Cuando uno piensa, ¿no? Una sociedad se construye en base a liderazgos desde distintos ámbitos, no solamente desde el político. Por eso es la pregunta. ¿Surgen alguna de las consultas que se puedan haber hecho, que Poliarquía investigó esa renovación también en otros ámbitos de la clase dirigente, que no sea solo la política, o no interesó como No, en general no surge. En las cuestiones que analizamos habitualmente surge el déficit de la clase dirigente, pero la verdad que la dirigencia política tiene como la responsabilidad de hacer punta en este sentido y de marcar un camino, porque la política es eso, ordenar la sociedad específicamente, con lo cual se espera de los dirigentes políticos conductas rectoras en alguna medida que empiecen a marcar el rumbo que la sociedad debe seguir con distintas propuestas, y la sociedad después, votando, decide a cuál avala en cada uno de los momentos. Entonces me parece que esto también es producto de una falta de sistema político. Tenemos procesos de elecciones que nadie discute cómo se realizan, detalles más, detalles menos, pero en general son elecciones libres, sin discusiones, sin fraude, digamos, todos reconocen eso, pero no tenemos un sistema político articulado que como tal dé soporte a los procesos electorales y a las candidaturas. Ni siquiera el proceso, las internas, que son un proceso de selección de candidatos, y en el orden presidencial estaban todos los candidatos ya prácticamente seleccionados. Una cuestión que es importante, que yo la remarco: cuando Cristina a dedo eligió Filmus, o eligió, no tan a dedo, pero la interna de Santa Fe, a Rossi, las sociedades le votaron en contra. O sea, el voto a ella es una cosa, el voto a su delegado es otra distinta. ¿Por qué no pasó con el vicepresidente? No, el vice, no, porque se la vota a ella. Es una prerrogativa del candidato presidencial. Es un derecho propio. Digamos, eso en todos lados funciona. Eso va pegado, va el segundo. Pero cuando ella dijo contra Macri y Filmus, la gente votó Macri. Muchos de los que votaron Macri la votaron a ella. Bueno, y eso es lo que hayamos medido. De cada 4 votantes de Macri, 1 decía que iba a votar por Cristina. Y los que no votaron a Rossi la votaron a ella. Pero a Rossi no se lo votaba. A mí me parece, Carolina, un dato que es central. Creo que es el clima del microclima, y no es un juego de palabras. Y todos nosotros, más o menos, digo, a mí no me sorprendió el resultado, porque como Julio lo decía, con mis socios lo veníamos viendo, sí me pareció que la contundencia que tuvo de 50 puntos fue un poco más allá de lo que yo había imaginado y lo que había visto, pero de cualquier manera lo teníamos en los números hace 6 meses. Hace 6 meses más o menos que la gente nos viene diciendo que va a votar por Cristina, y yo no encontraba elementos objetivos que me hicieran pensar que iba a ser diferente. Pero digo, de cualquier manera, me parece que el clima del microclima, y este juego de palabras que trato de hacer, nos condiciona a todos, y en definitiva, sobre todo a los candidatos opositores, que es lo más grave, que no tuvieron una lectura adecuada de cómo venía el análisis de la sociedad. Lo que él dice es, pero concreto, yo vengo de jugar al frontón, y todo el grupo jugar a la pelota, y dice, pero si nadie la votó a los 40 que estamos ahí. Pero es el clima del microclima, la realidad está afuera. Entonces, me parece que también al gobierno eso le pasó un poco con sus medios de comunicación. Al tener radio, televisión y diario propio, también se leen y escriben entre ellos, y la gente sigue, por más que vote a Cristina, leyendo Clarín, Nación y viendo Canal 13, que le dé bronca al monopolio. Digo, como que la libertad de la sociedad, la madurez y la politización de los argentinos es muy grande. Hoy es muy grande. Julio, sos un hombre que, siendo muy joven, has vivido un proceso dentro del justicialismo que te ha permitido tener un corte que fue desde el regreso de Perón hasta hoy. ¿Cómo ves hoy, digamos con tu mirada, al kirchnerismo como
elemento o como representante del peronismo en su totalidad? Yo creo que el peronismo ya fue, como el radicalismo. ¿Qué significa que el peronismo fue? Es el lugar donde yo nací, pero no el donde habito. Pero el peronismo es una escuela de cuadros, los gobernadores son peronistas porque el peronismo es el lugar que canaliza, pero ya cada uno piensa peronistas y radicales. Eso ya no dice más nada. Me parece que lentamente Macri es un centro derecha, Wiener es un centro izquierda y también es un centro izquierda el gobierno. Pero si Menem era peronista y lo es Kirchner, tengo que explicar un mes por qué soy peronista. Digo, el peronismo ya no es nada, es todo y no es nada. Punto. O sea, hacia adelante hay que ser otra cosa. Ahora, los símbolos dan la sensación de que venden. El peronismo sigue siendo un proyecto de poder que, a pesar de que uno no lo pueda encuadrar ideológicamente, ha gobernado. Si uno toma 40 años de la vida política argentina, más de 30. Entonces digo, sigue teniendo una preeminencia y tiene la capacidad de adaptarse, más allá de que muchas veces uno pueda criticar la forma en que lo hace o no y compartirla o no. De cualquier manera, sigue siendo el espacio político que en cada uno de los momentos tiene mejor comunicación con la sociedad. Hoy es el que... ¿Y el radicalismo? El radicalismo fue una etapa del movimiento nacional. Es anterior y está más superada que nosotros. Superado están un poquito los dos, pero ellos por ser primero, por ser más viejo, están más superados. Como escuela de cuadros tiene mucha vigencia, en eso sí, porque todos vienen de ahí, los gobernadores, los intendentes, los legisladores. La pregunta sería, en una sociedad como la actual, ¿es bueno digamos, la aparición de partidos, no quiero decir chicos, porque es antipática la palabra, pero con baja representatividad? ¿Es bueno que una democracia tenga muchos partidos de estas características o es mejor apuntar al bipartidismo, según lo que usted... A mí lo que me parece es que todavía no hemos logrado, lo decía anteriormente, un rediseño del sistema político y tenemos que ver cuál es el que vamos... Tenemos que tener uno, hoy no tenemos ninguno, tenemos la eclosión de la crisis política y económica de 2001 y la continuidad que se ha venido dando producto de el temor a volver a esas situaciones, el peronismo que sabe dar respuestas políticas por ahí a esas cosas, pero que en términos institucionales sigue habiendo déficit. Me parece que tenemos que ver, hubo un atisbo, esto que Julio decía al principio, por lo menos esbozado en la primera época de Kirchner, de ir a la construcción de dos espacios políticos, uno más vinculado a la centroderecha, uno vinculado a la centroizquierda. Sí. Luego Kirchner vuelve hacia espacios del peronismo tradicional, producto de situaciones electorales, y no termina de definirse nada. Y ahí estamos. Y en el medio, el problema del radicalismo, y lo puedo decir con conocimiento de causa, con sufrimiento de causa, lo conozco, digo, sí. Es que hoy no se sabe qué representa. Al peronismo no le pasa eso, porque el peronismo tiene la capacidad de representar todo, si bien se lo reconoce como el representante de los sectores populares. Son todos, sí. Claro. Bueno, peronistas somos todos, ¿no? Claro. Pero lo que digo es, en definitiva, hay una dificultad para ubicar al radicalismo, por ejemplo. Pero esa es una noción clásica, si se quiere decir, de los últimos 60 años de la vida política de la Argentina. Hoy está superada por los acontecimientos, pero no sabemos qué la reemplaza ¿Qué todavía. pasa con un...? Perdón, sí, Julio. No, yo lo que hoy escribí, el alfonsinismo le dio un gobierno a los radicales, pero después le dio 20 años de frustración. Con lo cual, esta es la última, ¿no? Porque no pudo... Paradójico, ¿no? Sí, sí. Lo empezó un Alfonsín y lo termina otro Alfonsín. La pregunta también es, ¿qué pasa con dirigentes digamos, de la calidad democrática de Elisa Carrió? Me refiero a una mujer que ha trabajado por la transparencia, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo en su forma, pero me parece que ha trabajado por eso y que recibe tan poca representatividad a la hora del voto. No trabajó por la política. En la transparencia trabajan los sacerdotes, los pastores protestantes. Digo, no, pues si no estamos en... No, bueno, pero está bien que la política trabaje por la transparencia, no, Julio. Así no. No. Bueno, ¿por qué? La política necesita ética, pero la ética no dirige la política. Eso es, digamos, un invento nuestro. Desde la ética, es como si hacemos un cuadro de 11 jugadores que nunca hicieron un foul, tampoco hicieron un gol. Digo, la ética es un aditamento del talento político. Si yo saco el talento político y pongo la ética... Es un diferenciador en la política argentina. Claro, pero per se no es nada. No es suficiente. Además es una condición trampa necesaria, pero no suficiente. Es una trampa muy horrenda, porque usted que es de izquierda o de derecha, no, soy decente, es maravilloso. Existió Marx, Trotsky, Adam Smith, y vino alguien a cantar lo bueno, a cantar lo malo. Es una cargada a la humanidad, es una decadencia.
Es un retroceso. No, me parece que igual amerita un análisis más fino y todavía no estamos con elementos suficientes para hacerlo. Pero haber salido segunda en la elección presidencial de 2007 con casi 24% de los votos y no llegar a 4%. Pero perdón, ahora, la denuncia que hacía ella marcaba un resentimiento enorme, sin canalización. Destruía todo y no daba oferta de salida. No, el tema es el mensaje. El mensaje era horrible. O sea que toda una porquería menos yo. Hay que reconocer que el espacio de Carrió, más allá de Carrió, tiene dirigentes muy jóvenes, muy valiosos. Muy valiosos. Adrián Pérez, Juan Carlos Morán, Patricia Bullrich. Y bueno, eso va a ser parte de la gente. ¿Cuántos se fueron antes? Porque más que un partido es la un gran pasillo. Mayoría. Conducir es poner voluntad en paralelo. Digo, no en cortocircuito. Si ella agarraba los gatillos y le iban, entraban por acá y salían. Digo, olvidémosla, era una buena y simpática señora de Barrio Norte que dijo que se robaba mucho, como dicen todas las señoras de Barrio Norte, y digo, es la concepción política de una señora gorda. Fue duro. Pero sí, doctor Perechotnik, una última pregunta. ¿Hubo alta incidencia en voto en blanco o no? No. Creo que pasaron dos cosas. Sí. En primer lugar, había dudas también del clima, del microclima, con que la gente no iba a ir y la gente fue a votar, porque a la gente le gusta ir a votar. Sí. Es un momento de expresión natural y la gente no le molesta hacer una hora de cola, esperar, van y votan con alegría. Sí. Es un momento importante y se utilizó esa posibilidad con total tranquilidad y normalidad y estuvo casi en los niveles de una elección presidencial, una experiencia nueva. Todos teníamos dudas de cómo se iba a dar. Y después el voto en blanco estuvo en los niveles, abajo de los niveles normales. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos. Un vinito para compartir, por supuesto, Bodegas de Fin del Mundo con nosotros. Gracias. Si lo hubiéramos tomado antes, lo que hubiera sido. No. Julio, muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, muchas gracias. No, por favor. Ya volvemos.